cuando aquel hombre apareció entre la niebla, con los ojos encendidos como brasas, y una voz que hizo temblar hasta el suelo. Supe que no era de este mundo, y aún así, me habló por mi nombre. Apareció de la nada. Igual, como si la niebla se lo hubiera tragado, no dejó huellas, ni sombra, nada. Dicen que cuando una niebla muy espesa cae de repente, algo más también desciende con ella. Algunos lo llaman misterio, otros, advertencia. Yo prefiero decir que, en mi caso, fue el inicio de un milagro real, de esos que te cambian para siempre, aunque no los comprendas del todo. Aquel día parecía como cualquier otro. Yo había salido de mi pueblo, un rincón tranquilo, donde todos se conocen por el nombre, para ir a ver a mi hermana Clara, que estaba enferma en otra ciudad. Tomé el bus de siempre, con mi bolso apretado contra el pecho y una manta en los hombros, porque ya se sentía ese viento raro, que sopla justo antes de llover. Poro no lo vía. No, today. Lo que cayó fue una neblina, tan densa que parecía que el mundo se estaba borrando poquito a poco al llegar a la terminal. El reloj marcaba casi las 6, pero el cielo ya se vestía de gris. Los faroles de la calle apenas alumbraban un paso más allá, y el sonido de mis propios zapatos sobre el asfalto parecía demasiado fuerte. Caminaba sola, en silencio, porque esa parte de la ciudad estaba casi vacía, y no sé cómo explicarlo, pero algo no encajaba. ¿Nunca han sentido como si el aire pesara más de lo normal? Como si los árboles se callaran y hasta los autos decidieran no pasar por respeto a algo que se aproxima, pues así se sentía, una calma tan tensa que casi dolía. Mi corazón, que ya no es joven, empezó a latir más fuerte, sin razón aparente. Me dije a mí misma que eran solo nervios, cansancio por el viaje, preocupación por Clara, pero dentro de mí, algo, no sé qué, me pedía que regresara, que no diera ni un paso más. Y aún así, seguí, pasé por una calle que recordaba de otras veces, pero esa tarde tenía un aspecto distinto, más larga, más vacía, más lejana. En la niebla me envolvía como un velo, y cada farol que quedaba atrás era tragado por la bruma, como si nunca hubiera estado ahí. Fue entonces cuando lo sentí, ese estremecimiento leve en la nuca, esa sensación de que no estaba sola. Me detuve. El silencio era total. Ni pájaros, ni voces, ni motores, solo mi respiración y el crujido leve de mis pasos. Di media vuelta, y no vi a nadie. ¿Cómo se siente el calor de alguien que se te acerca por detrás? Como cuando sabes que alguien te está mirando. Aunque no haya ojos visibles en mi mano, buscó instintivamente dentro del bolso. No sé si para agarrar el celular, o un rosario, o tal vez nada, solo era miedo. Ese miedo que viene sin avisar y se mete en los huesos. Porque algo venía, ¿no? Alguien, ¿no? Lo sé, y aunque quería correr, mis piernas simplemente no respondían. Aún no había visto su rostro, ni sabía lo que iba a ocurrir, pero puedo jurarles que en ese preciso instante, algo del otro mundo ya caminaba hacia mí. Y ahí, justo ahí, comenzó todo. Caminaba despacio, con los ojos atentos a cada sombra que se movía entre la niebla, intentando ignorar ese nudo que sentía en el estómago. Mi mente trataba de pensar en otras cosas, en Clara, en la sopa que le había prometido llevar, en el calor de su abrazo cuando llegara, pero el silencio y aquella atmósfera densa no me dejaban. Fue entonces cuando escuché los pasos. Al Príncipe. Pensé que era alguien más tomando el mismo camino, quizá algún vecino o un viajero como yo, pero esos pasos tenían un ritmo diferente, pesado, decidido. El corazón me latía con fuerza, casi podía oírlo retumbar en mis oídos. Di un pequeño giro, tratando de ver sin asustarme demasiado, pero lo que apareció ante mí me heló la sangre. En dos hombres con el rostro cubierto por bufandas y gorros. Sus ojos brillaban, con una intensidad que no entendía. Uno de ellos murmuraba,
algo que no logré entender del todo, pero el tono era amenazante, frío, sin compasión en mí. Quedé paralizada, como si mis pies estuvieran clavados al suelo. El miedo, ese miedo que te paraliza y te vuelve invisible para la realidad, me abrazaba fuerte. Intenté esconder la pequeña cartera que llevaba. El poco dinero que tenía para el viaje y para comprar algo para Claran, sabía que para ellos era poco, pero para mí era todo. El hombre más alto se acercó y escupió palabras duras, que parecían cuchillos en la noche silenciosa. Fue entonces cuando comencé a orar, en voz baja, casi un susurro, llamando a Dios, a los santos que me acompañaban desde niña. Sin pensar, casi sin entender las palabras, solo pidiendo ayuda. Un milagro real que pudiera cambiar aquel instante en que pensé que era mi último momento en esta tierra. No sabía si ellos escucharían, si habría alguna fuerza más poderosa que pudiera salvarme de ese miedo tangible. A mis piernas seguían sin responder, pero en mi mente se desataba una batalla silenciosa, el deseo de correr mezclado con la necesidad de quedarme quieta y no provocar más la situación. El hombre que parecía ser el líder me miraba fijamente, su rostro parcialmente cubierto por la bufanda, pero sus ojos eran como dos llamas que quemaban mi alma. El otro se acercaba con un cuchillo pequeño, reluciendo bajo la luz mortecina. De los faroles apenas visibles, sentí que el tiempo se congelaba. La niebla parecía engullir todo a nuestro alrededor, haciendo que la terminal, la calle y hasta el cielo se disolvieran en un vacío gris. Era como si el mundo hubiera desaparecido, dejando solo aquel instante suspendido entre el miedo y la esperanza. Mi respiración se hizo entrecortada, y fue justo en ese momento, cuando sentí que iba a perder el control, que una presencia invisible, no pude verla aún, ni entender de dónde venía, pero un calor suave recorrió mi espalda y me dio fuerzas para mirar hacia adelante con más determinación. Cerré los ojos un segundo y supe que no estaba sola, que había algo más allá de ese miedo que intentaba paralizarme. A la voz del hombre alto resonó más fuerte, ordenando que le entregara todo lo que tenía. La desesperación me hizo extender la mano temblorosa, pero antes de que pudiera abrir la cartera, escuché una voz diferente, firme y autoritaria, que rompió el silencio como un trueno. Abrí los ojos y miré a mi lado. Entre la niebla apareció un hombre alto, vestido con ropas sencillas, que no pertenecían a nadie que yo conociera, su rostro iluminado por una luz extraña, y sus ojos, que ardían con una intensidad que no podía explicar, me dieron una calma instantánea. El hombre que me amenazaba retrocedió, confundido, como si viera algo que no podía entender ni desafiar. Su compañero bajó el cuchillo y miró a su alrededor, como si la niebla misma hubiera cobrado vida y los estuviera observando. El nuevo hombre habló con voz firme y pausada, diciendo unas palabras que no alcancé a comprender del todo, pero que tenían el poder de cambiarlo todo. Fue un instante extraño, casi irreal. Los agresores huyeron corriendo hacia la oscuridad, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos apresurados y el olor a miedo. Quid Ali, temblando, mirando al hombre que había llegado como un milagro real, como si fuera un ángel enviado para protegerme cuando más lo necesitaban. Quise agradecerle, pedirle su nombre, entender quién era ese ser que apareció de la nada para salvarme de aquella pesadilla. Pero cuando volteé, solo encontré la niebla espesa que cubría todo, incluyendo al hombre que había desaparecido sin dejar rastro, como si se lo hubiera tragado la misma neblina que nos rodeaba en odeada. Intenté llamarlo, mi voz apenas un susurro, pero no hubo respuesta. La soledad volvió a instalarse, pero ya no era la misma soledad de antes. Ahora había una nueva verdad oculta en aquel encuentro, una revelación que iba a transformar mi manera de entender el mundo y la vida. Pensé en Clara, en la fragilidad de los días, en las decisiones que tomamos, sin saber que estamos siendo protegidos por fuerzas que no alcanzamos a ver.
La experiencia me cambió, no solo por el milagro real que presencié, sino porque despertó en mí una mentalidad nueva, una que me permitió comprender que hay más en esta jornada llamada vida de lo que los ojos pueden ver. Aquel momento fue un punto de inflexión, un instante donde el miedo se convirtió en un susurro lejano, y la esperanza empezó a abrirse camino en medio de la niebla. No podía entender del todo qué había pasado, pero sentí el impacto en mi alma, un impacto que iba mucho más allá de lo tangible. Todavía recuerdo cómo el aire se volvió frío y denso, y cómo mi corazón, aunque asustado, empezó a encontrar una paz extraña, como si esa presencia misteriosa me hubiera dado no solo seguridad, sino también una luz para los días oscuros que vinieran desde ese instante. Supe que mi vida ya no sería igual, que algo o alguien había decidido cuidar de mí cuando parecía que todo iba a perderse, que el milagro real no siempre llega envuelto en señales grandiosas, sino a veces en siluencias y sombras, en figuras que aparecen y desaparecen sin explicación, pero aún quedaban preguntas sin respuesta, y el camino de aquella noche seguía desplegándose frente a mí, con sus secretos, sus revelaciones, y un misterio que parecía querer hablarme en cada paso que daba. Y así, con la niebla todavía en mis pensamientos, y el recuerdo de aquel hombre que me salvó sin dejar rastro, seguí caminando, sin saber que lo que parecía un simple paseo para visitar a mi hermana Clara se convertiría en la historia más extraña y maravillosa que jamás hubiera contado a Ney. Neboa seguía abrazando la calle como un manto silencioso. Pero de repente, en medio de ese mar gris que lo cubría todo, apareció él, un hombre alto, vestido con ropa sencilla, casi humilde, pero con una presencia que no permitía ignorarlo. No tenía nada en las manos, ni llevaba armas, ni siquiera parecía preocupado. Sin embargo, había algo en su mirada, y en la firmeza de su postura, que hizo que mi corazón diera un vuelco. Su voz, cuando habló, fue clara y segura, como el trueno que corta la tormenta. No gritó, no fue amenazante, pero cada palabra llevaba el peso de una autoridad inquebrantable. «Aléjense de ella», dijo. Y en ese instante el tiempo pareció. Stetners, los dos hombres que me habían rodeado, se congelaron, mirándose el uno al otro, como si de pronto la niebla que los envolvía se hubiese transformado en algo mucho más real y aterrador que cualquier amenaza humana. Sentí como en frío inexplicable recorría mi espalda. Pero esta vez no era el miedo el que me dominaba, sino una mezcla extraña de asombro y alivio. El hombre misterioso dio un paso adelante, y los agresores, después de unos segundos que me parecieron eternos, comenzaron a retroceder lentamente, como si el poder invisible que emanaba los hiciera retroceder, sin que pudieran resistirse. No. Escuché más palabras entre ellos, solo el eco de sus pasos apresurados, que se alejaban rápidamente hacia la oscuridad, desapareciendo entre la neblina como si nunca hubieran estado allí. Yo me quedé temblando, tratando de comprender lo que acababa de suceder, sin poder apartar la mirada de aquel hombre que parecía salido de otro mundo. Quise hablar, darle las gracias, preguntarle quién era, pero no encontré fuerza en mi voz. Solo salieron susurros que se perdieron en el aire denso que nos envolvía. Él me miró con una sonrisa suave, llena de una calma profunda que me llenó de paz. Y entonces, con voz serena, me dijo: «Ann ya está a salvo». Me sentí invadida por una emoción tan intensa que las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Todo dentro de mí gritaba que había sido un milagro real, algo que no podía explicarse con palabras ni con lógica humana. Intenté acercarme, pero antes de que pudiera dar un paso, él giró lentamente, envuelto otra vez por esa neblina que parecía querer tragárselo. Aun cuando me volví para seguirlo con la mirada, solo encontré el vacío. La figura se había esfumado, como si nunca hubiera existido realmente. Y aunque sentí una mezcla de incredulidad y esperanza, su presencia quedó grabada en mi alma, para siempre en la mente humana.
busca siempre una explicación racional para lo que no entiende. Yo también lo intenté. Pensé que quizá era un vecino, un caminante, alguien que había visto la injusticia y había decidido intervenir. Pero nadie en la terminal ni en las calles cercanas recordó haber visto a ese hombre. Tampoco había señales de que alguien más hubiera estado allí en ese momento. Fue como si hubiera surgido de la nada, una sombra de luz entre la oscuridad. En esos instantes, sentí que la verdad oculta de nuestra existencia se desplegaba ante mí, como un velo que se levanta poco a poco para revelar algo que no siempre queremos o estamos preparados para ver. La idea de que hay fuerzas y presencias que caminan entre nosotros, que intervienen en los momentos más cruciales, cambió para siempre mi mentalidad. Durante los días que siguieron, no pude dejar de pensar en ese encuentro. Cada detalle, desde la voz firme del hombre hasta su sonrisa tranquila, parecía un mensaje silencioso que me invitaba a confiar en algo más grande, a entender que no estamos solos en nuestra jornada, por más difíciles que sean las decisiones que debemos tomar o los caminos que debemos recorrer. Recordaba también cómo aquella experiencia me obligó a transformar la manera en que veía el miedo y la vulnerabilidad, porque aunque en ese momento sentí que todo podía perderse, aquella presencia me mostró que hay un poder más allá de lo visible, capaz de protegernos y de iluminar incluso las noches más oscuras. Y aunque todavía no comprendía completamente el impacto de aquel milagro real, sentía que era un parteaguas en mi vida, un instante que abriría la puerta a nuevas revelaciones, a una comprensión más profunda de los bastidores invisibles que rigen nuestro destino. La neblina volvió a cerrarse a mi alrededor, envolviéndome en su misterio, pero en mi pecho ya ardía una luz que nadie podría apagar. Con las piernas aún temblorosas, seguí mi camino hacia la casa de Clara, sabiendo que algo había cambiado para siempre, que aquella noche, en medio de la niebla, me habían visitado fuerzas que solo se revelan a quienes están dispuestos a ver más allá de lo evidente. Y así, con el recuerdo del hombre de voz firme y rostro desconocido grabado en mi corazón, continué mi viaje, consciente de que esa experiencia sería solo el inicio de una serie de eventos que transformarían mi vida y mi fe para siempre. La niebla parecía tragarse todo a mi alrededor, borrando cualquier rastro del hombre que me había salvado. Lo busqué con la mirada, intentando distinguir alguna silueta, algún movimiento, pero no había nada, solo el viento frío que levantaba las hojas secas y el eco distante de mi propia voz cuando lo llamé, sin esperar respuesta. La calle, había quedado vacía, y con cada segundo que pasaba, el silencio se hacía más pesado. Cosi Tangible corrí hacia la esquina, hacia una pequeña tienda de abarrotes que siempre estaba abierta hasta tarde. Entré apresuradamente, con el corazón latiendo aún fuerte, tratando de encontrar alguna pista, alguna señal de que alguien más había estado allí en ese momento extraño. Pregunté al hombre que atendía, don Ramón, si había visto a alguien pasar por ahí, alguien que parecía fuera de lo común, pero él negó con la cabeza, con una expresión seria. Aquí no pasa nadie cuando cae esta niebla, solo los que ya no pertenecen a este mundo, dijo con voz baja, casi como un susurro, que hacía que un escalofrío me recorriera la espalda. El rostro del hombre que apareció entre la niebla me venía a la memoria una y otra vez, pero era extraño, era familiar, sí, como si lo hubiese conocido en algún lugar muy lejano, pero al mismo tiempo, imposible de recordar con claridad. No tenía ninguna referencia concreta, ningún nombre, solo esa presencia poderosa, esa mirada firme, que parecía atravesar el alma. Pensé en mi hermana Clara, en todo lo que me había dicho sobre las experiencias inexplicables que había tenido en su vida, esas señales que parecían venir del más allá, de ese mundo que no podemos ver, pero que algunos sienten cerca.
Me pregunté si aquella aparición formaba parte de esos misterios, de esos momentos que solo se revelan a quienes están abiertos a recibirlos. A la mente humana busca sentido y lógica para todo, pero en ocasiones, la verdad oculta se presenta, en formas que desafían la razón. En esa noche envuelta en niebla, mi realidad se transformó por completo. El impacto de lo vivido no solo dejó una marca en mi memoria, sino que cambió la manera en que veía la vida, la muerte y todo aquello que queda entre ambos estados, mientras caminaba de regreso hacia la casa de Clara. Sentí que la niebla no solo cubría la calle, sino también mis pensamientos. Era como si la experiencia estuviera grabada en mi alma, pero al mismo tiempo quisiera permanecer envuelta en un velo de misterio, esperando que el tiempo y la reflexión me dieran más respuestas en los días siguientes. Cada paso que daba estaba cargado de esa transformación interior, de una nueva mentalidad que me permitía entender que algunas decisiones en la vida no dependen solo de nosotros, sino de fuerzas que intervienen en los momentos más críticos. Fue una revelación que rompió con mis certezas anteriores y me llevó a explorar los bastidores invisibles de nuestra existencia. Recordaba los detalles más pequeños, la voz firme del hombre, el silencio que lo rodeaba, la forma en que la niebla se movía a su alrededor. Todo parecía una escena salida de un sueño o de una historia antigua, pero era real. Era un milagro real, un fragmento de luz en medio de la oscuridad que me había salvado sin pedir nada a cambio. La incertidumbre y la duda coexistían con una fe renovada, con un sentido profundo de que lo inexplicable puede tener un propósito mayor. Y aunque no podía comprender completamente lo ocurrido, sabía que aquella experiencia iba a ser parte de mi camino para siempre, marcando un antes y un después en mi manera de ver el mundo y de entender la presencia de lo espiritual en lo cotidiano. En esa noche, mientras la niebla seguía descendiendo sobre la ciudad, supe que mi historia apenas comenzaba, que detrás de aquel encuentro había un camino lleno de misterios, revelaciones y decisiones que iban a transformar no solo mi vida, sino también mi alma. Cuando finalmente llegué a casa de Clara, la oscuridad ya había tomado toda la habitación. Me senté en el sillón donde solíamos charlar durante horas, tratando de encontrar calma, pero mi mente estaba en un torbellino. Cada instante vivido esa noche seguía grabado con una nitidez asombrosa, como si el tiempo se hubiera detenido, solo para mostrarme aquello que necesitaba ver. Era imposible conciliar el sueño. Las imágenes del hombre de voz firme, su presencia envuelta en aquella niebla espesa, y las palabras silenciosas que parecían haberse quedado flotando en el aire, daban vueltas en mi cabeza una y otra vez. Me preguntaba, con un leve temblor en el pecho, si había sido realmente un ángel, enviado por Dios para protegerme en el momento más oscuro, o tal vez un alma que ya había cruzado al otro lado y decidió regresar para cuidar de mí. La idea me hacía sentir un extraño consuelo, y a la vez una profunda inquietud. Siempre había creído en la protección divina, en milagros reales que ocurren cuando menos lo esperamos, pero aquella experiencia parecía pertenecer a un plano más allá de la comprensión común, como un susurro que solo algunos pueden escuchar. Recordé los sueños que tuve en los días previos a ese viaje, sueños extraños pero claros, donde un hombre, de mirada serena, me decía: no tengas miedo del camino. Al principio, no entendí el significado de esas palabras, pero ahora, en la soledad de aquella noche, cada fragmento de ese sueño se entrelazaba con la realidad que acababa de vivir. Era como si la vida estuviera enviándome señales, revelaciones que solo podían comprenderse desde un lugar profundo, una verdad oculta que esperaba pacientemente ser descubierta. Esa conexión entre el mundo de los sueños y el que percibimos con nuestros sentidos me dejó sin palabras, y también con una sensación de respeto y humildad, porque a veces la vida nos lleva por caminos que no habíamos planeado, y en esos caminos, la fe y la confianza
se convierten en la brújula que nos guía. La transformación que sentí en mi interior no solo afectó mi mentalidad, sino también la manera en que enfrentaba mis decisiones, desde las más simples hasta las que definían el rumbo de mi existencia. Pensé en los bastidores invisibles de nuestra vida diaria, en esas fuerzas que actúan detrás de escena, sin que las veamos, pero que impactan cada momento, cada elección. La idea de que el mundo espiritual está entrelazado con nuestra realidad se volvió más fuerte que nunca, como una verdad que solo se revela a quienes están dispuestos a abrir sus ojos del alma. La experiencia también me hizo cuestionar cómo interpretamos el miedo y la vulnerabilidad. Aquel miedo que sentí en la calle, aquel momento en que sentí que todo podía perderse, se convirtió en un puente hacia una fe renovada, hacia una comprensión más amplia del amor y la protección que nos rodea, aunque no siempre lo percibamos. Supe que ese milagro real no solo había salvado mi vida física, sino que había abierto una puerta hacia un mundo espiritual, lleno de misterio y esperanza. Las horas avanzaban lentamente, y el silencio de la noche me envolvía. Cerraba los ojos para intentar encontrar descanso, pero los rostros, las voces y las sensaciones de esa aparición persistían con fuerza. Era como si el universo quisiera recordarme que no estaba sola, que la jornada que había comenzado esa tarde no terminaba con mi llegada a casa. Había más por descubrir, más verdades por revelar, y un impacto profundo, esperando para ser comprendido en toda su dimensión. Mi Queen Alley, sentada, mirando la ventana donde la neblina aún parecía danzar con el viento nocturno, sabía que algo estaba cambiando dentro de mí, que esa noche había iniciado una transformación que iba mucho más allá de lo que podía imaginar, y aunque el misterio seguía intacto, sentí una paz silenciosa, una sensación de que todo lo que estaba ocurriendo formaba parte de una historia mayor, un viaje espiritual que me llevaría a lugares que aún no podía comprender. Mientras la madrugada comenzaba a asomarse tímidamente, mis pensamientos se perdían entre la realidad y lo intangible, entre lo visible y lo invisible. Aquella figura desconocida, ese hombre que apareció y desapareció como un suspiro en la niebla, se había convertido en una presencia imborrable en mi alma, una señal de que existen fuerzas protectoras que trascienden el tiempo y el espacio, y, así, con esa mezcla de asombro y calma, cerré los ojos por fin, dejando que el misterio y la esperanza me acompañaran en el silencio de la noche, mientras mi corazón latía con la certeza de que el milagro real que viví era solo el comienzo de una historia mucho más profunda y maravillosa. Al despertar aquella mañana, la niebla todavía parecía querer aferrarse a la ciudad, como un susurro persistente que se negaba a desaparecer. Me levanté con el corazón aún acelerado, con la mente llena de recuerdos y preguntas sin respuesta, pero también con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de revelarse, algo que iba más allá de mi experiencia cotidiana. Sabía que necesitaba regresar a la terminal, al lugar donde todo había comenzado, para buscar pistas, para entender mejor lo que había vivido. Cayman despacio, con el paso cansado pero decidido, mientras la luz tenue del amanecer se filtraba entre la niebla que cubría las calles. Cuando llegué a la terminal, el ambiente era completamente distinto al de la noche anterior. La gente iba y venía con prisa. Los vendedores colocaban sus puestos y los sonidos habituales volvían a llenar el aire. Pero en medio de esa rutina, apareció don Julián, un hombre mayor, al que conocía desde hacía años, un rostro familiar con ojos sabios y arrugas, que contaban historias de muchas vidas. Él me miró con cierta gravedad y me dijo: Beatriz, anoche vi algo que no puedo explicar bien, pero que sé que fue real. Vi una silueta luminosa justo en el lugar donde dices que fuiste salvada. Su voz temblaba un poco, como si ese recuerdo aún le produjera asombro.
me contó que no era la primera vez que alguien veía a esa figura misteriosa en la niebla, una presencia que, según los relatos de antaño, aparece para proteger a quienes están en peligro. Mientras escuchaba sus palabras, un escalofrío recorrió mi cuerpo, y comprendí que aquella noche no había sido un simple encuentro casual, no era una coincidencia ni fruto del cansancio o de la imaginación, era algo más profundo, algo que tocaba los bastidores invisibles de nuestra realidad, esos rincones donde se cruzan la fe, la esperanza y el misterio. En don Julián me habló de historias antiguas, de relatos pasados, de generación en generación, donde se habla de figuras protectoras, envueltas en neblina, guardianes silenciosos que intervienen en momentos críticos para salvar vidas y guiar almas perdidas. Recordé entonces la transformación que había sentido en mi interior, como aquella experiencia había cambiado mi mentalidad y me había abierto a una verdad oculta que hasta entonces no había considerado en aquella silueta luminosa. No era solo un recuerdo pasajero, sino una revelación que impactaba directamente en mi manera de entender la vida y la jornada que cada uno de nosotros transita. Sentí que mi historia, que parecía tan simple y cotidiana, estaba entrelazada con un propósito mayor, con un entramado espiritual que influye en cada decisión y en cada instante que vivimos. Mientras caminábamos por la terminal, Don Julián me mostraba los lugares donde se habían reportado avistamientos similares, y yo no podía evitar sentir que estaba siendo testigo de algo único, una experiencia que trascendía lo visible y que llevaba consigo un mensaje de protección y fe profunda. En medio de esa conversación, me di cuenta de que lo que había vivido no era una excepción ni un simple milagro aislado, era parte de un fenómeno más amplio, de esas manifestaciones que desafían la lógica y nos invitan a abrir la mente y el corazón a nuevas posibilidades, a considerar que hay fuerzas que trabajan silenciosamente en favor de quienes están en su camino. En el impacto de esa revelación, me llevó a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, sobre cómo nuestra mentalidad puede transformarse cuando somos tocados por algo que nos muestra que no estamos solos, que la protección puede llegar de maneras insospechadas y que las señales más pequeñas pueden tener un significado enorme en el desarrollo de nuestra vida, mientras la niebla se disipaba lentamente bajo la luz del sol. Yo sentía que aquel encuentro era un punto de inflexión, una ventana abierta hacia un mundo donde la fe y el misterio conviven y donde cada momento puede contener una revelación que cambia nuestra percepción y nos invita a seguir adelante. Con esperanza renovada, nací. Con esa mezcla de asombro y gratitud, me preparé para seguir descubriendo el significado profundo de esa noche, consciente de que aquella figura luminosa en la niebla no había sido un simple accidente, sino una intervención que marcaría mi camino para siempre en la medida que los días iban pasando. No podía dejar de pensar en aquel hombre que apareció y desapareció entre la niebla. Su rostro, esa presencia silenciosa y firme, comenzaba a tomar forma en mi memoria, como si una luz tenue fuera iluminando un rincón olvidado de mi alma. Cuanto más lo recordaba, más claras se hacían sus facciones, y entonces comprendí algo que me dejó sin aliento. Ese hombre misterioso se parecía mucho a Esteban, mi hermano mayor, quien había partido hacía ya 30 años. La Revelation cayó sobre mí como un rayo de luz en medio de la tormenta, y un torrente de emociones comenzó a brotar desde lo más profundo de mi ser. El rostro sereno, la mirada llena de calma, y esa manera protectora que él siempre tenía conmigo cuando éramos niños. Todo eso estaba presente en aquella figura que apareció en la niebla para salvarme. No era un extraño ni una presencia desconocida, era él, o al menos eso sentí con una certeza que iba más allá de lo racional, más allá de las palabras. Recordé cómo Esteban, en nuestra infancia, siempre había sido mi guardián silencioso, el que se interponía para que nada malo me sucediera, el que me protegía con esa fuerza suave que solo un hermano mayor
puede tener. Su partida dejó un vacío inmenso en mi vida, un silencio que parecía imposible de llenar, pero aquella noche sentí que de alguna manera él había regresado, cruzando los límites del tiempo y el espacio para cuidarme una vez más. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, mientras la mezcla de tristeza y gratitud me envolvía. Era como si el amor fraternal, tan fuerte y puro, hubiera encontrado una forma de manifestarse a través de ese milagro real, ese acto sobrenatural, que cambió el curso de mi vida y me dio una segunda oportunidad. No había duda en mi corazón, era él. Lo sentí en mi alma, aquel recuerdo profundo me llevó a reflexionar sobre la naturaleza de los lazos que trascienden la muerte, sobre cómo las decisiones y la fe pueden abrir puertas invisibles que conectan nuestra realidad con otros planos de existencia. La transformación que experimenté en esos momentos fue más que emocional, fue espiritual, una expansión de mi mente y de mi corazón que me permitió entender que la protección y el amor verdadero no conocen límites. Pensé también en la jornada que había recorrido, hasta entonces, en los momentos de miedo y vulnerabilidad, que me llevaron a abrirme a lo inexplicable, a lo que escapa de la lógica, pero que impacta de manera profunda nuestra percepción de la vida. La experiencia con Esteban me mostró que, a veces, detrás de lo que creemos perdido, hay una verdad oculta, esperando ser revelada. Un bastidor invisible que sostiene y guía cada paso que damos. El impacto de esa conexión me acompañó durante días, mientras los recuerdos de nuestra infancia juntos brotaban como flores en primavera, llenos de ternura y protección. Sentí que aquel encuentro en la niebla no solo fue un acto de salvación física, sino una llamada a recordar lo sagrado, de los vínculos que nunca se rompen, ni siquiera con la muerte en medio de esa mezcla de emociones. Mi mentalidad comenzó a cambiar de manera profunda. Comprendí que las decisiones que tomamos en la vida están influenciadas no solo por lo que vemos o entendemos, sino también por fuerzas que actúan en los bastidores de nuestra existencia. Revelaciones que nos desafían a confiar en lo intangible y a abrirnos a una fe más profunda y transformadora, con el corazón aún palpitando fuerte, y la certeza de que aquel milagro real había sido mucho más que un simple encuentro fortuito. Me preparé para continuar explorando el significado de esa experiencia, consciente de que cada paso en este camino traería nuevas revelaciones y un impacto duradero en mi vida y en mi alma. Desde aquel día, algo cambió en mí, de manera profunda. Ya no sentía ese miedo paralizante que solía acompañarme cada vez que salía sola, especialmente al caer la noche o en lugares poco familiares. No fue porque me sintiera más fuerte físicamente, ni porque creyera que podía enfrentar sola cualquier peligro. Fue algo mucho más grande, más sutil, pero también más poderoso. Supe que no estaba sola. En cada paso, en cada sombra, sentía la presencia invisible de un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Un amor que me protege. Incluso en los momentos más oscuros en mi mente y mi corazón, habían atravesado una transformación profunda. Esa experiencia con Esteban, esa aparición envuelta en la niebla, había abierto una puerta hacia una nueva mentalidad, una visión distinta de la realidad que incluye lo espiritual, lo inexplicable, y una fe que se sostiene en la certeza de que existe un mundo más allá de lo visible. Comprendí que la vida es mucho más que lo que nuestros ojos pueden ver, que hay fuerzas en los bastidores de nuestra existencia que guían, protegen y moldean nuestra jornada, aunque a veces permanezcan ocultas a nuestra comprensión inmediata. Aquella noche en la terminal, aquel milagro real, se había convertido en un punto de inflexión en mi historia. Me di cuenta de que el amor, especialmente el que nunca muere, es capaz de atravesar cualquier niebla, cualquier distancia, cualquier miedo. Es un amor que no conoce límites, que desafía la lógica y toca el alma con una fuerza que cambia la manera en que vivimos, que influye en nuestras decisiones y en cómo enfrentamos el mundo. Desde entonces, cada vez que camino sola por la calle,
o me encuentro en situaciones inciertas, siento la calma que viene de saber que hay algo más allá, una verdad oculta que me sostiene. Esa fe renovada se convirtió en mi refugio, un bálsamo para el alma que me permite avanzar con confianza y serenidad, sabiendo que la protección divina y el amor eterno están conmigo. No necesito ver para creer, porque la experiencia me ha enseñado que a veces los milagros llegan envueltos en silencio, y niebla la vida sigue su curso. Y con ella, la historia que comenzó aquella tarde extraña, continúa desarrollándose en mi interior, con nuevas revelaciones, aprendizajes, una conexión cada vez más profunda con lo espiritual. Esa jornada personal me ha llevado a comprender que cada uno de nosotros tiene un camino lleno de misterios y que, en medio de ellos, la fe y el amor son las luces que nos guían, mientras las sombras se disipan y la luz del día ilumina nuevas sendas. Me siento agradecida por haber vivido un milagro real, por haber sentido la mano protectora de mi hermano Esteban y, sobre todo, por la transformación que esa experiencia ha provocado en mi alma, porque la verdadera fuerza no está en los músculos ni en la razón, sino en el corazón abierto que acepta la magia de lo inexplicable y confía en que siempre hay alguien velando por nosotros, aunque no lo veamos, y así, con esa paz profunda y esa certeza en el alma, sigo caminando, sin miedo, y con la convicción de que el amor, ese amor que nunca muere, es la fuerza más poderosa que existe, capaz de atravesar cualquier niebla, cualquier oscuridad, y de traer luz a nuestra vida, cuando más la necesitamos.